Damos los 5 minutos de regla, Abrilé. Sipi, mientras disfruten el fondo de pantalla. Ya casi me generó una convulsión, pero bueno. No No te es genera una convulsión. Mira, si cierto. te pones a ver, es toda la nébula y los gases que están en el espacio y hoy vamos a hablar de gasometría. Mira qué lindo. Yo Mm, juraba que lo que querías hacer era darnos un viajezote previo a la gasometría. También, para que te lo imagines todo. exacto, para que se lo imaginen. Aquí hoy es reunión con Pachamama y amigos. Ah, bueno, muy bien. Ah, a mi plata, dice. Bueno, pues ya dimos nuestros 5 minutos reglamentarios, como ven, ¿qué dicen? Sí, Abrilé, porfa, hay que empezar. ¿Van a activar todas las cámaras? Sí, por favor. Digo, yo no los voy a estar viendo, pero bueno. Pero Bueno, yo sí. antes que nada, chicos, déjenme ver, poner esta mamada el puntero. Where is the puntero? Ay, perdón. Bueno, ahorita ponemos el puntero. Pues básicamente, esta charla del día de hoy, bueno, va a ser una guía básica para interpretar la gasometría venosa y no morir en el intento. Cuando despedimos, hazme una gasometría y de repente ven todos los pinches números y que digan, gritito interno, pues más o menos vamos a ver esta parte, ¿va? Em,
Pues, ¿qué es principalmente este estudio y para qué lo necesitamos? Pues, así como el nombre lo dice, bueno, vamos a observar o medir los gases que hay en la sangre. También vamos a aprovechar y vamos a medir los electrolitos y algunos analitos como la hemoglobina, el hematocrito, la creatinina, que es lo que viene en esta parte, ¿va? Entonces, ¿de qué me sirve o, bueno, o por qué Daniel nos pide una gasometría? Generalmente la usamos en pacientes que llegan de urgencias para conocer justamente el estado si es que están en choque y también en nuestros pacientitos que tenemos bajo hospitalización por muchísimo tiempo y queremos ver cómo van evolucionando principalmente. Esto, ¿para qué lo vamos a querer o solamente nos gusta picar venas y correr las tarjetas para que no se caduquen? Pues principalmente para conocer los trastornos ácido-base que hay obviamente en la sangre, trastornos electrolíticos, el perrito que dejaron en la azotea mucho tiempo y con estos calores, pues todo deshidratado. También nos ayuda a observar la función renal y también lo que es la ventilación y oxigenación. Ahí me faltó ponerle una I, perdón. Los trastornos ácido-base, bueno, porque es muy importante y bueno, va también mucho de la mano también de la función renal. Vamos a hablar un poquito de ello, pero todo esto no se lo vamos a cargar solo al riñón, sino también vamos a ver que hay otro órgano muy responsable en la parte de de este equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a iniciar? Digo, necesitar principalmente. Pues generalmente es un estudio en el que tenemos que tomar la temperatura corporal porque los gases pueden llegar a ser volátiles o no, dependiendo de cierta temperatura, por eso necesitamos un tubo de heparina de litio, que es el que nosotros tenemos en el hospital, y una jeringa de 1 mililitro. La toma de muestra, bueno, está... Ah, bueno. Y pues aguas, recuerden chicos, tenemos aproximadamente 5 minutos para correr la muestra. Yo a veces también he hecho mal y les he dicho, ay, sí, corran esa. Desde ahí a abrir el coscorrón, porque hasta 5 minutos nos puede dar bien la información. Creo que no puse diapositiva, ya no la agregué, pero ¿qué venas podemos ocupar? Eh, Podemos ocupar venas cefálicas, venas safenas, vena yugular. Bien mencionan que lo ideal es que vayamos a una vena lo más interna y más cercana al corazón, como podría ser, por ejemplo, la vena cava, pero pues obvio no. Y aquí luego puede haber un poquito la controversia, ¿por qué no arterial, no? Y por qué sí venoso. Arterial, bueno, es mucho más complejo, se necesita jeringas ya con ciertos aditivos para que la sangre no coagule y se tiene que correr todavía hasta mucho más rápido y vale mucho la pena dependiendo qué es lo que querramos. Si queremos ver netamente la concentración de oxígeno, forzosamente tiene que ser la arterial. Si no, no pasa nada, la venosa sin albur nos va a dar muchísima información también. Pues me van a alburear. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan compromiso vascular, ya que los resultados pueden salir alterados. ¿Qué pacientes podemos tener con compromiso vascular? Pues algún tromboembolismo, es el gatito que no se levanta y que le cortamos la uña de atrás y no sangra. Pacientes con dilatación gástrica, también tenemos una estrangulación de vasos sanguíneos, va a haber modificación de esa sangre, ¿no? Hay una restricción para que se comunique todo por completo y aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado. Nos podríamos ir a la zona donde no veamos tanta restricción, pero sí es algo que tenemos, por supuesto, que tener en consideración. Muy importante al momento de qué vamos a tomar, dónde lo vamos a tomar, se puede tomar, inclusive, ¿no?
bueno, aquí hablé un poquitito o me adelanté de la parte de lo que podría ser arterial o venosa. ¿Cuál la diferencia? Como les digo, la arterial siempre nos va a indicar la cantidad de oxígeno, nada más y todo lo demás. Y está indicado principalmente en neumopatías. Neumopatías no quiero hablar solamente de algo infeccioso, viral o cosas así. Cualquier elemento obstructivo, crónico degenerativo que podamos tener nos va a generar problemas respiratorios principalmente, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, mira, si había hecho esta diapositiva, sí. En el caso de que querramos animarnos a la parte arterial, bueno, pues tenemos la femoral y la braquial, que son las más fáciles de tomar. Y en el caso de la venosa, bueno, lo que vamos a medir principalmente aquí va a ser la concentración de CO2, perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre la arterial y la venosa? Que la venosa va a tener más o menos mayor de 5 milímetros de mercurio más, a diferencia de la arterial, pero no es tan representativo. O sea, no es un cambio que digas, "Ups, se me disparó a 140 y la otra está en 5, ¿no? Entonces no es algo que cambie mucho y podemos trabajar con ello. También podemos aquí observar también nefropatías principalmente y como les dije, las venas que podemos tomar acá. Dentro de nuestros principios básicos, yo algo que tomé, o digo que expliqué al inicio de la presentación, es el equilibrio del pH. El equilibrio, como la palabra bien lo dice, imagínense un sube y baja, el yin yang, o una persona caminando sobre la cuerda. Al final de cuentas, estos ejemplos muy burdos, bueno, nos van a decir hacia qué tendencia hay, ¿no? Si te inclinas a un lado, bueno, ¿qué pasa si te vas? ¿Qué pasa si te vas del otro lado, ¿no? En el caso del equilibrio del pH, bueno, era ¿cómo se llama? Es un valor exponencial que era básicamente la potencia de los iones de hidrógeno y que justamente los iones de hidrógeno nos van a decir si hay una tendencia más a acidificación o hacia la alcalinización. Esto en el caso de los cuerpos lo vamos a encontrar en los líquidos corporales, en espacio intracelular, extracelular principalmente. ¿Y quién va a regular este equilibrio? Va a ser regulado por las partes de los pulmones y los riñones. ¿Cómo va a ser regulado? Pues en el caso de los pulmoncitos va a ser a través de un efecto acumulación o eliminación del CO2. El CO2 es un ácido, entonces el pulmón dice, estamos alcalóticos, acumúlame CO2 o estoy acidótico, no me acumule CO2, ¿no? Porque no quiero acidificar más. Y en el caso del riñoncito, principalmente en la producción y reabsorción de bicarbonato, como también la eliminación de iones de hidrógeno por los túbulos. Pero más que nada, esa van a ser nuestros dos principales órganos maravillosos que van a hacer la regulación del pH. En el caso de los pulmoncitos, creo que ya lo dije otra vez, su efecto es en el CO2. Mucho cuidado porque la ventilación no es lo mismo que la oxigenación. Ustedes que les gusta y les apasiona la parte de la anestesia, bueno, sabrán muy bien que la ventilación es la capacidad de intercambiar gases en el cuerpo, que gases, pues, oxígeno y CO2 principalmente. Y la oxigenación es la distribución del oxígeno a los tejidos del cuerpo. Entonces, nada que ver, ¿no? La ventilación es algo que ustedes hacen muchísimo en la parte de la anestesia y entonces aquí ustedes podrían llegar a acumular un efecto de CO2 y poder acidificar a un paciente de manera respiratoria si lo estamos, que no lo estemos, perdón, ventilando, pues sí, por supuesto. Eh, Aquí, como les digo, bueno, este efecto acumulativo de CO2, si es que no ventilamos de manera regular, pues nos va a hacer una acumulación de ácidos. Y nuevamente, también si nosotros estamos hiperventilando al paciente, a lo mejor vamos a hacer el efecto contrario, ¿no? En estos chaparritos.
En el caso de los riñoncitos, como bien les mencioné, bueno, la producción del bicarbonato, eh, creo que hice una fórmula un poquito más bonita todavía. Aquí tenemos lo que es, déjenme ver si está en la siguiente diapositiva, porque creo que se va a ver mucho mejor. No, ja, 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 ja. Debe de estar por ahí, va a salir en una. Aquí en el caso de los riñones, en los riñones, como les mencioné, bueno, se va a encargar de reabsorber el bicarbonato por los túbulos distales. ¿Y por qué es importante el bicarbonato? Yo ahorita les comenté que el riñón o lo absorbe o también puede eliminar iones de hidrógeno. Aquí, déjenme ver dónde está, fin de la presentación, anotar. ¿Ven mi cursor? Sí, sí se ve. Ah, Sí se excelente. ve. Bueno, Yo aquí tengo una pregunta, perdóname que te interrumpa, sé que ya no lo iba a hacer, pero por ejemplo también puede cambiar solo por o los niveles de bicarbonato solo por el cambio de pH o por ejemplo un exceso de ácidos como de urea. sí, sí, porque podemos tener acidosis tubular del riñoncito y el riñoncito no va a reabsorber. Entonces, generalmente Ok, una pero es por ganancia de falta ácido. de, ajá, pero es por falta de absorción, entonces Exacto. Y también, no por equilibrio tal cual. pues justamente aquí yo también te iba a platicar con la fórmula, pero pues tú no me dejas, mija. Ay, perdón, ya me callé, ya no vuelvo a hablar. Bueno, entonces aquí justamente es lo que quería abordar, justo aquí en la duda de la anches. Pues generalmente, bueno, tenemos estos elementos, tenemos el CO2, que es el gas que inhalamos, digo que sacamos, perdón, y tenemos, bueno, a menos de que estén inhalando de un escape, claro que lo van a inhalar. Y tenemos también lo que es el agua. Sabemos que el agua es, bueno, el cuerpo es el 60% agua, ¿no? Entonces vamos a tener en abundancia H2O, ¿va? Tenemos una enzima convertidora que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica lo que hace es desdoblar un poquitito esto y hacer que se fusione. Es decir, que si nosotros químicamente sumamos el CO2 con el H2O, vamos a tener H2CO3. Esto ya es un ácido, se llama ácido carbónico y aquí es donde Ange, ella lo comenta. ¿Dónde se produce esta anhidrasa carbónica? La mayor parte en riñón. Entonces, si el riñón no está pudiendo desdoblar esta parte o lo está produciendo y no lo está pudiendo regular, es posible que el mismo riñón no pueda también inclusive ya después al pasar a los túbulos eliminar un, un ion de hidrógeno para que nos quede HCO3, que es el bicarbonato. Es decir, cuando llega al riñoncito, se hace la bueno, por la anhidrasa carbónica se vuelve ácido carbónico y los túbulos distales lo que hacen es que ¡pa! Rompen y le roban un H a ese H2CO3 y entonces con un H que quiten, esa madre se vuelve alcalina, se vuelve bicarbonato y esa H ya sea que o se vaya o se pueda llegar inclusive nuevamente a reabsorber. Entonces, aquí es la parte de función. Aquí les pongo la H sobrante, bueno, la mayoría de los casos se va a eliminar por orina. Entonces, si tenemos un paciente que está bajo alteraciones de índole renal bastante fuertes, el riñón no va a hacer su chamba porque el riñón no solamente va a hacer pipí, va a tener una función, bueno, la excretora, que va a ser la orina, va a ser reguladora, va a ser equilibrio ácido-base, va a ser también hormonas y vasopresora también. Entonces, todo eso hace el riñoncito. Más que nada, entonces esto es muy, 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 muy importante porque cuando tenemos al paciente nefrópata, y creo que también lo voy a hablar también en la diapositiva y lo voy a volver a repetir, eh, cuando a veces tenemos bajas de bicarbonato y tenemos al paciente nefrópata, a veces creemos que añadiendo más bicarbonato va a ayudar y va a cambiar el equilibrio. Pero si nosotros nos está lloviendo muchos iones de hidrógeno sueltos,
lo que va a pasar es que vamos a complementar con ese ion al bicarbonato y se nos va a volver ácido carbónico y en vez de ayudar al pacientito, pues lo vamos a terminar perjudicando, ¿no? Igual, ahí me van diciendo si entienden o no, principalmente, y pues bueno, también los riñoncitos, bueno, van a excretar el amonio, que también el amoníaco, bueno, es también un elemento ácido, si bien no está muy alto para los valores que sean detectados en la gasometría. La gasometría nos va a checar los principales electrolitos y gases que van a hacer una diferencia significativa en la sangre. Por eso no nos aparece urea, ¿no? Por ejemplo, o no nos aparece albúmina, porque representan dentro de una tabla un porcentaje muy poquito. Y la verdad es que no me quiero meter en esa parte porque ya es hacer cálculos matemáticos y decir, ah, sí, sí, esto es por esto. Entonces, como les menciono, es una guía básica para ver cómo podemos interpretar y entender un poquito el estudio que nos están pidiendo. Entonces, cuando tenemos a un paciente que aumentan los ácidos, tenemos que pensar primero, ¿es algo respiratorio o es algo metabólico? Ahorita igual vamos a ir paso a paso a platicar cómo vamos a ir viendo si es respiratorio o metabólico. Pero si es respiratorio nuevamente, se acumuló el CO2. ¿Qué pasó con el paciente? Me está hipoventilando. El perro que lleva con una pelota atorada o también con alguna neumonía. Principalmente, ¿no? Yo aquí hablando, o porque anestésicamente se me olvidó ventilar, ¿no? Al paciente, que eso es algo bastante importante. Si fuera metabólico, pues vamos a pensar en lo que son ácidos volátiles, no volátiles, perdón, y dentro de ellos pensar, ¿son exógenos o son endógenos? Exógenos, por ejemplo, que te acaba de decir la propietaria, se tragó la caja de aspirina. O como tuvimos el triste caso de Jane, bebió agua con anticongelante, ¿no? Entonces, todo eso es una ganancia por fuera, es decir, exógena. Y también tenemos, bueno, la parte endógena, que el propio cuerpo va a estar ahí, se va a producir y el caso famoso, pues son los diabéticos que nos llegan con cetoacidosis y también con aumento de ácido láctico. A ese perro que lo tenemos así todo tumbado, frío, hipotenso, pues claro que el ácido láctico pues va a estar elevado, ¿no? Aquí, ojo que yo no les estoy diciendo, denme ya el diagnóstico y tratamiento. No, simplemente pensar en lo que está sucediendo al paciente y adelantarme a decir, seguro esto tiene. Entonces, si esto tiene, ¿por qué? Que la chingada, que no sé qué. Y mientras a la urgencia, a ver cómo podemos responder. Ya alguien saldrá a platicar con el propietario y nos va a decir, pues lo dejé en el ajusco ahí afuera mojándose y me lo traje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí no alcanzo a ver si, bueno, se cambió. No alcanzo a ver si hay más texto porque esta barra, no hay más texto. Perfecto. También, ¿qué otra manera en la que se pueden llegar a aumentar los ácidos y que no sé por qué no lo escribí, o no sé si lo vayamos a encontrar más adelante? Pues va a ser, por ejemplo, también eh, lo que hablamos hace ratito, ¿no? Falta de excreción de ácidos por el riñón y aquí estaríamos hablando de falla renal nuevamente. El riñón no está pudiendo desconjugar ese ácido carbónico y se está reabsorbiendo. Si tenemos acidosis tubular distal que no lo está logrando. También si hay pérdidas gastrointestinales. Lo que se pierde mucho cuando hay diarreas, pues principalmente es el bicarbonato. Entonces, si se pierde el bicarbonato, va a haber ganancia de ácidos, entonces unos se nos van a ir elevando, también viceversa, ¿no? Siempre es un equilibrio, es una balanza. Acuérdense de esas balanzas antigüitas o el símbolo de Libra, que es un equilibrio, ¿no? Siempre va a subir con tantito que yo le mueva y va a bajar el otro lado. Eh,
Me equivoqué de botón. Tucutun. ¿Qué onda? Espérense. Ah, sí, listo. Ah, sí, mira, todavía faltaba otra diapositiva. Ah, me estoy emocionando, chicos. Esto me apasiona. Igual, como les decía, todo esto que ya lo platicamos, pérdida de álcalis, fue lo que les comenté, como las pérdidas gastrointestinales y la parte del riñoncito. ¿Qué es lo opuesto? Pues el opuesto es un aumento del álcalis o las bases, como quieran llamarlas. Si es respiratorio, bueno, vamos a tener al paciente con exceso de exhalación de CO2. Estos pacientes que vienen taquipneicos, a lo mejor por motivos de mucho dolor, a lo mejor también problemas respiratorios, el perro que viene también en golpe de calor, perros que tenemos también en cierto choque que están compensando, o si yo me emocioné y le estoy así puchando al ambú o a la bolsa reservoria, en que me estoy emocionando, ¿no? Principalmente. Y en el caso de los riñoncitos, pues va a ser muy parecido, ¿no? Si es exógeno, es decir, que yo se lo administré, principalmente el uso de bicarbonato de sodio, que es lo que administramos, y ahí vamos a tener una pérdida de ácidos. Ojo, que no necesariamente lo que acabo de mencionar de que el riñón y que no sé qué y que voy a formar más ácido carbónico tiene que pasar. Yo les estoy comentando que eso va a pasar en casos bastante ya en lesión de riñoncitos y que tenemos alteraciones que pueda que no funcione. Si yo veo que estabilicé y mejoró, bueno, pues entonces a lo mejor sí le echo tantito bicarbonato acorde a lo que vaya, o al final ni cuentas ya no lo voy a necesitar porque ya compensó. Pero vamos a hablar un poquito más de ello ahorita. Eh, Pérdidas gastroentéricas, que ya sería la parte endógena, que sería por parte de ácidos. Los vómitos principalmente porque pierdo tanto iones de hidrógeno como pierdo iones de cloro. Entonces, si antes estaba yo así por las diarreas, ahora va a pasar lo opuesto. Se nos va a subir el bicarbonato principalmente, enfermedades renales, si es que también no estamos perdiendo muchos iones de hidrógeno en la orina, porque les digo, no todo lo va a eliminar, el cuerpo va a decir, ah, sí se queda o se va, principalmente se va, pero si estamos perdiendo más de lo que debería de ser, pues vamos a ir perdiendo esta parte del equilibrio principalmente. Eh, y bueno, también el riñón que pueda estar produciendo más bicarbonato, ¿no? Yo hace ratito, bueno, les comenté que cómo íbamos a observar o analizarla. Entonces, ya una vez que sabemos los principios de qué es respiratorio o qué es metabólico, qué lo puede ocasionar, qué es ácido, qué es base, bueno, para eso ya saben, ¿no? Si un pH está por debajo de 7 es ácido, si un pH está por encima de 7,1 es alcalino, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar a analizar lo que es la gasometría? Eh, Aquí, pues siempre que les pedimos todas las gasometrías, bueno, ustedes pueden llegar y espantarse de esta manera, pero esto ya no va a suceder después de esta clase. Ya todos van a ser capaces de poder eh, leerme una gasometría. Aquí en este caso, bueno, decidí tomar el paciente Luca. Y bueno, vemos muchos números raros y vamos a ver qué significa, ¿no? Vámonos desde lo más básico. ¿Qué estoy yo viendo? Vemos, bueno, datos del paciente y la temperatura principalmente. La parte de los gases venosos, vamos a tener los gases totales también, que son esta parte de abajo. La verdad es que no hay mucha variación entre los totales y los que aparecen aquí. La verdad es que no he entendido y no he encontrado cuál de los dos hacerles caso, pero para fines dinámicos le vamos a hacer caso a los totales como si fueran los verdaderos, pero nuevamente no hay tanta diferencia entre uno y otro. Tenemos los electrolitos, principalmente sodio, potasio, calcio, cloro. Y bueno, aquí ya tenemos los otros, bueno, tenemos aquí se cuela un gas y tenemos el hematocrito, la hemoglobina. Bueno, el coeficiente de base no es como tal un gas, pero ahorita vamos a hablar de qué es el coeficiente de base.
Tenemos otros metabolitos como lo que es la glucosa, el lactato y la creatinina. Y por último, los rangos de referencia. Cabe mencionar que nuestro equipo, si el valor sale normal, el rango de referencia no va a aparecer, porque dice, está normal, pues para qué imprimo, ¿no? Está dentro de rango. A menos de que salga anómalo, sí vamos a tener los rangos de referencia. A mí en lo personal eso no me gusta porque no sé si estamos teniendo una tendencia a la alta o a la baja. Como les comenté la semana pasada, no se queden solamente de, sí está normal. Sí, pero normal hacia dónde va, ¿no? Hacia lo bajo, lo alto, ¿no? Y pues bueno, ya una vez que identificamos y dividimos esta parte, vamos a observar lo que son los pHs. Aquí todavía yo no les voy a decir, ya es acidosis metabólica. No. Cuando hablamos y vemos el pH nada más, observamos justamente que podemos llamarlo en este término. En este caso yo les dije algo que esté bajo de 7 va a ser ácido. En el caso me va a regresar uno para ver los valores de referencia. En el caso del pH normal del perrito es 7,35 a 7,45. Es alcalino, pero lo vamos a hablar en ácido porque está con tendencia a lo ácido, ¿va? Aunque sea estrictamente, si me llega la profesora de química, va a decir, es alcalino, pero bueno, no nos vamos a meter con ellos. Entonces, si tenemos justamente este pH, digo, acá es casi neutro, ¿no? Vamos a hablar que tenemos una acidemia, es decir, una acidosis, bueno, una acidez. Hemos, Jaimato, sus clases de etimologías grecolatinas, que significa sangre. Entonces tenemos una acidez en sangre o lo opuesto, que no aparece aquí, sería una alcalemia. Así lo vamos a llamar. Yo solamente voy a hablar y les voy a decir, es una acidemia, es una alcalemia. ¿De qué tipo? Vamos a ver el siguiente. El siguiente, bueno, va a ser el componente de ventilación, la parte que es el CO2, que era lo que platicábamos. En el caso del CO2, bueno, estamos observando que lo tenemos en 57,8 o 55,3. Como les digo, la variación no es acá muy dramática, pero en ambos valores nos salen altos, ¿no? Entonces, nuevamente, si está alto, nos va a dar un indicador de, ¿cómo se llama? De acidosis. Es decir, un CO2 es igual a hipercapnia, capnos del CO2, ¿va? Y esto cuando está alto, siempre, siempre, siempre nos va a hablar de una acidosis respiratoria porque se está acumulando el CO2, como lo veníamos viendo. Quizá voy a ser muy repetitiva aquí, pero quiero que les quede bien, bien marcadito. Y si en caso dado este está muy elevado, pero el pH está todo lo opuesto, es decir, está alcalino, pueda deberse a una compensación por parte de los pulmoncitos que necesitan acidificar un poquitito más. Y nuevamente, si tenemos un CO2 bajo, la mayoría de nuestras eh, gasometrías, hemos visto que el CO2 está bajo y vemos que el pH está bajo, es decir, tenemos una acidosis. ¿Y por qué el CO2 está bajo? Pues porque es compensatorio, el cuerpo no quiere aumentar más ácidos a lo que ya es ácido. Es decir, si tú estás cargando una mochila de 5 kilos de peso, yo no te voy a venir y te voy a echar una pesa de 10 para que sume sabroso. No, yo te voy a decir, a ver, déjame quitarte algunas piedras, a ver, te puedo bajar a 3 kilos, ¿no? Entonces, es más o menos lo que va a hacer el cuerpo. Entonces, va a ser una compensación antiacidosis metabólica. Esta gasometría me gustó porque la verdad es que no es muy común que nosotros tengamos acidosis respiratoria, por eso la quise poner. Después nos vamos a bajar a los componentes metabólicos, que básicamente vendría siendo el bicarbonato y el coeficiente de base principalmente. En el caso del bicarbonato, eh, bueno, es el efecto alcalinizante. Ya vimos que el CO2 es ácido,
Ahora vamos a ver su efecto alcalinizante. Generalmente es normal de 21 a 28 micromoles sobre litro. eh, y como les decía hace rato, si hay un déficit de bicarbonato, que en este caso, bueno, el estudio nos dice que sí está bajo, porque vimos que 21 a 28 es lo normal y estamos en 14, aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿debo suplementar? Y nuevamente el riesgo, ¿no? Si yo suplemento, las probabilidades de que yo, en vez de ayudar a ese paciente a alcalinizarlo, le bajo más el pH porque hago que todos esos hidrógenos que están volando feliz y contentos sin pareja se emparejen ahora sí con el bicarbonato y yo forme sin querer más ácido carbónico. Y que yo se pueda crear una acidosis intracelular paradójica. Eh, acorde, bueno, a lo que yo he aprendido muy poquito, bueno, no es tan bien resuelto administrar el bicarbonato. Siempre lo que he estudiado te dicen estabilizar al paciente. Y a partir de ahí, al mejorar perfusión, etc., 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 tiene que mejorar el bicarbonato, ¿no? A veces los pacientes desafortunadamente no tienen el tiempo para mejorar o para poder estabilizarse y a veces ellos llegan a fallecer, ¿no? Y como nuevamente, ¿a quién le vamos a hacer estos estudios? A nuestros pacientes tremendamente críticos, principalmente, ¿no? Eh, también preguntarnos qué sucede con mi paciente, qué anomalías tengo en el examen físico, ¿no? Y qué ocasiona en este caso, si es que es lo que tiene el problema, qué ocasiona la injuria renal, ¿no? Luego a veces, y aquí hay mucha discrepancia, discordia y todo, nos llega el perro hipotérmico de 34, 35 grados deshidratado, sí, pero a veces lo que hacemos es que le damos un bolo de líquidos de reanimación y si nosotros no termorregulamos a ese paciente, esos líquidos no le van a llegar a donde tengan que llegar y al final de cuentas, si es que logro yo poder termorregularlo, eh, puede haber movimientos bruscos de estos líquidos y salir hacia terceros espacios. Principalmente eso sucede en gatos para que tengamos mucho cuidado. Si el paciente, por supuesto, necesita líquidos, todo, bueno, tratar de calentarlo lo más rápido que podamos, lo mejor que podamos, y se vale calentar los sueros. En los sueros hay mucha también relación en que también no es bien visto o bueno calentarlos al microondas porque los electrolitos también se alteran, se deterioran, se pierden algunos. Entonces, lo que podemos hacer es calentar globitos con agüita caliente y ponerlo lo más cercano hacia donde va la venoclisis, hacia el paciente. Y yo creo que esa sería una manera de no deteriorar los electrolitos. Pasamos un suero caliente, obviamente cuidemos las patas porque que no toquen esos globitos y eso también nos puede ayudar también a aumentar la temperatura del paciente que lo vaya necesitando. Inclusive, bueno, han visto que ocupamos luego las secadoras, lo cubrimos entre dos cobijas y hacemos que como que se haga una burbuja de aire caliente y creo que eso nos ha dado muy buen resultado para calentar a los pacientes y cuando van respondiendo, ahora sí disparales el bolo, ¿no? Eh, como se pueda. Entonces, aquí esto es algo que tenemos que ver y aquí está la pinche fórmula que yo les tenía aquí. Pero básicamente es esto, ¿no? Lo que estábamos en representación del CO2 y el agua, que es lo que más abunda en el cuerpo y con el con la anhidrasa carbónica, este, do- este, esta, este, C- digo, este O2 va a pasar a 3 y pues ya tenemos H2 del agua. Empujamos la O porque pues nos cae gorda o porque la C en el abecedario va primero, como quieran. Yo la verdad la química, yo no sé cómo estoy aquí con ustedes hablando, si la química la sufrí también. Pues aquí está, ¿no? La C y O1 más O2, pues O3, ¿no?
entonces ácido carbónico, y también su desdoblamiento, se pierde el ion de hidrógeno y vamos a tener el bicarbonato. Vamos a ver la preguntation, ya que aquí anda Adri, hay que ver si nos consigue un huevito. Ah, sí. Yo lo que ocupé, por ejemplo, digo, ya la solución ya esa ya no sirve, se terminó rompiendo, pero cuando hicimos la diálisis peritoneal, todos esos sueritos que ocupábamos para calentar el dializato, de esos yo los estaba también recirculando. Pero sí, sí, eso funciona muy bien para no darle en la madre a los electrolitos. Clic. Entonces, bueno, ya hablé ahorita de este momento, de la parte de la suplementación, digo, es otra vez otro recordatorio. Si definitivamente tenemos que administrar bicarbonato de sodio, tiene que ser de 1 a 2 miliequivalentes IV en 30 minutos. Entonces, el bolo es lento y siempre, siempre, siempre tenemos que volver a hacer una gasometría a la hora post-administración para saber si estamos acidificando o en verdad estamos cumpliendo nuestra meta de alcalinizar y ayudar un poquitillo al paciente. Pero nuevamente, como les digo, valorar en qué estado está el paciente, ¿no? Porque nuevamente, si luego, si los líquidos ni le llegan, pues, ¿qué le va a llegar también de los medicamentos, ¿no? A veces. Y en el caso de pacientes nefrópatas que tenemos siempre pérdidas de potasio, nos sirve muy bien tabletas, tabletas de citrato de potasio de 40 a 60 miligramos kilo TID o BID. Y en el caso, bueno, mi maestro, el doctor Londoño, bueno, es una manera en la que puede poner, ¿cómo se llama? Eh, lo ocupa muchísimo en gatos que tienen hipocalemias. Entonces, Luis Romo, ahí apúntele, captura de pantalla. Ahí sí. Eh, de aquí, bueno, vamos a dejar de hablar del bicarbonato y nos vamos a ir a esta letra muy rara que dice BE entre paréntesis ECF. Eso básicamente quiere decir coeficiente de base, ¿va? Bien se le ocurrió, sepa, porque ni siquiera así que veas una palabra en inglés que diga coef o cosas así, no, pero bueno, les vamos a creer. El coeficiente de base principalmente nos va a hablar eh, si hay un exceso o un déficit de bicarbonato, porque el bicarbonato es una base, es un álcalis. Entonces, si habla del coeficiente de base, pues no va a hablar de la deficiencia de bicarbonato, ¿no? Como principal elemento alcalinizante. Y es 100% metabólico. Aquí, si el perro se estaba ahogando y no respira o se me olvidó la ventilación, etcétera, no va a influir porque es netamente metabólico. Si tenemos un valor negativo, entre más negativo esté, no, perdón, se va a inclinar hacia la acidosis metabólica y entre más positivo el valor, se va a ir hacia la parte de alcalosis metabólica. Los rangos normales puede ser de -2 a +3. Me parece ser que nuestra gasometría lo toma de -2 a 4. Digo, valorcitos menos, valorcitos más, ¿no? En este caso, este pacientito, bueno, nos habla que el coeficiente de base está en -16. Estamos bastante ácidos, bastante bajo. Y si lo relacionamos con el bicarbonato, pues sí, sí relaciona, los dos están bajos, ¿va? Ya de aquí, principalmente ya nos vamos a brincar a lo que es la parte de los electrolitos. Y aquí en los electrolitos, principalmente sodio, potasio, cloro, digo, el calcio también es muy importante, por supuesto que, por ejemplo, también la gasometría la hemos medido para esas pacientitas que estamos en control de gestación, gestación, posparto, perdón, y que tienen hipocalcemia, ¿no? Por la lactación o estos síndromes, paraneoplásicos de que tenemos el calcio hasta la maíz o por ejemplo nuestros pacientes addisonianos que no queremos
tomar una química sanguínea y solamente queremos ver la relación sodio-potasio, también esto nos sirve. El sodio, yo, bueno, ya en la plática anterior, yo ya les platiqué qué hace cada uno de ellos, principalmente así una embarrada, y pues son esenciales, ¿no? Para la parte de contracción, retención de líquidos, nivel neurológico, etc., etc. Y también equilibrio, también ácido base, más principalmente en el caso del cloro, principalmente, ¿no? Eh, pero, ¿qué es el anión gap? ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Por qué subrayo tres electrolitos principalmente? El anión gap o la brecha aniónica en español va a ser la contribución entre aniones y cationes, es decir, entre iones negativos con positivos. Y principalmente lo vamos a hacer con una fórmula muy simple, porque uno, nuestro gasómetro no mide el anión gap y bueno, aunque quisiéramos, la química sanguínea no nos mide el cloro, entonces la única manera que lo podemos calcular es a través del anión gap. ¿Para qué me sirve el anión gap? Antes se creía mucho que una diferencia muy importante del anión gap y con tendencia obviamente hacia los números muy, muy altos era valor pronóstico y nos decía, "Se te va a morir ya. Si tiene 22 ya, pues llama a toda la familia porque ya se va a torcer el paciente". Hasta ahorita, bueno, si bien cierto es importante un anion gap elevado, no se considera ya una sentencia de muerte, pero sí es un, güey, se te puede torcer, aguas ahí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este anion gap? Pues vamos a tomar la suma de los aniones, digo, de los cationes, y vamos a sumar también los aniones y los resultados de estos dos lo vamos a restar, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tenemos el sodio de 141 y lo vamos a sumar con 5,3 y de ahí eso vamos a sumar el bicarbonato que estábamos en 16, no, 14,4 con el cloro que es de 117, ¿no? Ah, no, no les puse el resultado. Por ahí ahorita va a aparecer el resultado, lo vamos a tener porque hice el ejercicio. Entonces, la cosa es que este salía bien. Yo hice el número y el resultado creo que me salía en 17, creo. Igual ustedes pueden jugar a los números. ¿Qué pasa o qué tenemos nosotros que pensar cuando tenemos un anion gap elevado? Tenemos un acrónimo que es Joule en inglés y bueno, viene de esto, ¿no? Que es una cetoacidosis diabética, si es la U, ácidos urémicos, si es la E, etilenglicol, si es la L, ácido láctico, ¿no? Entonces, estos son nuestros cuatro principales de por qué en qué pensar si yo tengo un anion gap elevado. Entonces, sí es importante que yo tome estos cálculos y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. ¿Por qué? Porque al principio ni siquiera se veía venir y sí tuvimos una alteración en un paciente. Eh, en el caso de que tengamos un anion gap bajo, normal o bajo, porque no todo es alto, por supuesto, nuevamente, si son altos, pensamos en dual. Si es normal bajo, vamos a pensar en una pérdida de bicarbonato de manera constante, obviamente. Es enfermo renal, es el perrito que está aquí, o es el gastroentérico, o es el enfermo renal que tiene diarreas por la misma uremia, ¿no? O sea, nuevamente la mochila de 5 kilos y yo todavía te sumo más. Acidosis dilucional, que nuevamente es por la parte renal. Alteraciones en los electrolitos, como lo que es el síndrome de Addison, y también la hipoalbuminemia principalmente en estos pequeñitos. También podemos tener anion gap y normocloremia, es decir, el cloro normal. Aquí, bueno, lo que tendríamos que checar si tenemos un aumento de lactato, si el paciente está en estado de choque. Si tenemos al paciente en azotemia, obviamente la gasometría no va sola, vamos a complementarla con la química sanguínea para ver si tenemos azotemias, toxinas que se tragó, con qué se envenenó, con qué lo intoxicaron, o las mismas toxinas propias del cuerpo, como la clase de una cetoacidosis, ¿no? Si tenemos el anion gap también normal y aumento de cloro,
nuevamente pérdidas de bicarbonato, igual gastroentérico, renal principalmente. Es decir, todo se va juntando, todo se va apareciendo, y administración de cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Si ya nuestro paciente está acidótico y yo todavía le echo más ganitas para que aumente, ¿no? Entonces, todo va relacionando. Si se dan cuenta, mucho es lo mismo, ¿no? Mucho es pérdidas gastroentéricas, partes respiratorias, parte del riñoncito, todo esto principalmente, pero sí es ir pensando hacia dónde nos vamos nosotros, este, yendo. A ver, aquí tenemos preguntitas. Ya saquen a Luis Romo. En la bioquímica de Alhambra sí aparece el parámetro, sí. En la química sanguínea de Alhambra sí aparece, inclusive Alhambra sí te da el anion gap. Y si no, pues tú lo calculas y dices, a ver si el patólogo lo calculó bien, ¿qué pedo? Porque Abril ya me dijo cómo calcular el anion gap. Ah. Vamos a hablar de otro analito, el analito que es el lactato. El lactato es generado por una respiración anaeróbica, que quiere decir que es una respiración sin oxígeno. Todos la hemos vivido. Cuando un día nos sentimos súper atletas, pues ahorita ustedes cuando recién empezaron a jugar fútbol en su mala condición, salvo habrán algunos que no, eh, al día siguiente pues estaban caminando como pinches Barbies, así con las piernas así, de que les dolían. Y esa básicamente están ustedes experimentando un aumento de ácido láctico en los músculos y eso es porque al no hacer ejercicio no generan mitocondrias y la mitocondria no puede hacer su respiración aeróbica y entonces se genera una respiración anaeróbica. No me sé el ciclo de Krebs, pero ahí está. Entonces, el que quiera, revise el ciclo de Krebs y lo va a entender mucho mejor, ¿va? Entonces, en estos casos, con estos pequeñitos, algo de lo que yo hablé hace ratito, bueno, es el paciente que tiene temperatura baja de 34, y que va a estar todo hipotenso, es decir, va a generar esto una hipoperfusión, es decir, que va a disminuir la perfusión de la sangre a todos los tejidos y sabemos que la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si yo estoy ahorcando al oxígeno o lo estoy privando, pues no se va a generar esta acidosis. Ojo que también aquí es lo que estábamos hablando la semana pasada, si tenemos al paciente anémico con la hemoglobina hasta el piso, pues esto va a suceder también. Principalmente tenemos dos tipos. Tenemos lo que es la tipo A, que principalmente son las hiperperfusiones, y las tipo 2 que son las pues que tenemos uno, ¿no? Por falla de mitocondrias, por no hacer ejercicio. Obviamente aquí es a nivel extremo para el paciente, para que esto nos lo dé. Y alteraciones ya sean congénitas, algunas malformaciones o incluso, por ejemplo, a los que les gusta la oncología, el linfoma nos puede generar ello. De aquí, antes de irme hacia esta parte, nada más quería dar un poquito en resumen del lactato cómo esto surge un poquitito. Entonces, eh, las células van a tomar el 30% del oxígeno del cuerpo y cuando hay alteraciones de la volemia, ya sea una vasodilatación, una vasoconstricción, cambios distributivos, en estos casos de los choques, pues las células al estar más estresadas, pues van a necesitar más oxígeno, ¿no? Aproximadamente un 50% lo van a llegar a subir. Y van a robar un poquito de oxígeno a la hemoglobina. Estos son mecanismos compensatorios y cuando hablamos de mecanismos compensatorios en teoría son temporales, son breves, pero no deben ser perpetuos, pero si el paciente tiene es que yo ayer en la noche yo lo vi así y hoy a las 4 de la tarde lo estoy trayendo, pues claro que eso ya se va a generar algo más alterado, ¿no? Entonces, vamos a tener alteraciones de perfusión oxigenativa y aquí vamos a tener una redistribución del flujo sanguíneo de manera anaerobia. Vamos a tener reclutamiento de capilares y vamos a tener cambios isquémicos, donde principalmente, bueno, va a sufrir el sistema gastroentérico y también lo que es el riñón. Esto a su vez compensatorio bueno, y el pulmón, perdón. Esto a su vez compensatorio va a generar una disoxia
que nuevamente ahora sí se van a producir, ahora sí la mayor, o lo vamos a poder medir la cantidad de lactato, va a darnos esto a su vez una acidosis metabólica, vamos a tener nuevamente, por eso les dije, chequen el ciclo de Krebs, una disfunción de la bomba de sodio, potasio y las ATPasas. Podemos tener un aumento del edema citotóxico, un aumento de calcio intracelular y al final que esto nos genere una necrosis celular local, ¿no? Entonces, el lactato cuando aumenta, bueno, es importante porque puede generar alteraciones en el miocardio, alteraciones en el tono vascular, alteraciones también en la coagulación, nuevamente porque hablamos del calcio intracelular que se ve aumentado, alteración en el sistema nervioso y en el flujo renal. Generalmente el lactato, bueno, yo les comenté ahorita, si bien cierto, es peligroso y no es una sentencia de muerte tenerlo elevado, si es nuestra meta bajar el lactato en un 50% dentro de las 2 primeras horas, porque si no lo bajamos, ahora sí, los santos óleos para el paciente, ¿no? De aquí, bueno, nuevamente todo es un equilibrio y el cuerpo trata de ayudar lo que se está subiendo, lo trata de bajar con otra cosa y lo que se está bajando lo trata de subir otra cosa para tratar de compensarlo. Entonces, aquí hemos escuchado de acidosis metabólica, respiratoria, etc., o y su versión en alcalosis, pero a veces hemos escuchado también las mixtas, ¿no? Eh, en la que se detona. ¿Cómo saber si mi complejo es mixto o no? Hay una fórmula que no les voy a enseñar yo porque no. No es la intención. Y dos, digo, es muy fácil de saberlo. Aquí tenemos unas reglas que estamos viendo. Cuando tenemos una acidosis respiratoria, es decir, un pH bajo, el problema primario, porque es respiratorio, es un aumento de CO2, ¿no? ¿Y qué va a compensar? Pues vamos a aumentar el bicarbonato por parte del cuerpo. Es decir, como dice aquí, bicarbonato y CO2 deben cambiar en la misma dirección. Si yo noto que no cambian en la misma dirección, aquí es donde posiblemente sí esté ante un proceso mixto, ¿no? O una, paradójica. Entonces, igualmente, si yo me voy a la acidosis metabólica, es decir, un pH bajo nuevamente, como es acidosis metabólica, va a disminuir el bicarbonato como función primaria porque es metabólico. Y compensatorio va a ser una disminución de CO2, porque nuevamente la mochila de 5 kilos no le voy a poner 10 kilos de más para que te jodas, ¿no? Te voy a ayudar. Aquí, bueno, tenemos un pacientito que todos conocemos, que es Jane. Jane, la primera diálisis peritoneal en el hospital. Y vamos a ver su gasometría aquí. A partir de aquí, nosotros ya tenemos todas las herramientas base para poder interpretar la gasometría. Obviamente esto no termina con esta charla, claro que tenemos que seguir revisando, estudiando, porque nuevamente, ¿no? Esto es mucho de la UCI y también si el paciente entra a cirugía de emergencia porque, no sé, se le reventó el vaso, ¿no? Entonces, observamos el nombre de Jane, tenemos la temperatura, su nombre, observamos el pH, ya a partir de ahí, si bien cierto, está ligeramente bajo, pero ya es una acidemia. Lo queramos ver muy lindo, es una acidemia. Observamos que en la parte del CO2 tenemos una hipocapnia compensatoria porque no le queremos sumar más ácido a ese pH. Si yo observo el bicarbonato y el cloro, estoy viendo que el bicarbonato lo tengo yo bajo, bueno, ella lo tiene bajo y el cloro está alto, es decir, una acidosis metabólica o una deficiencia de bicarbonato hiperclorémica. Aquí no me voy a meter mucho en qué es primero el huevo o la gallina, si voy a decir, ah, no, es una acidosis metabólica por ganancia de cloro o es hiperclorémica. Porque aquí es algo que yo no he podido lograr entender y no sé si esto es muy propio del patólogo o alguien desmiéntame, porque sí he visto que de repente el patólogo me pone por una pérdida de bicarbonatos y el cloro está alto o viceversa, ¿no? Tenemos lo mismo y me pone hiperclorémica y ya no me menciona nada de bicarbonato, ¿no? Pero quise poner los dos para que ustedes observen, ¿no? Que tenemos deficiencia de bicarbonato e hipercloremia.
si nosotros vemos nuestro coeficiente de base, está muy negativo, -13, es decir, con mucha tendencia a la acidosis. Y si yo observo el lactato, pues también me está acidificando todavía aún más, ¿no? Tenemos la hiperlactatemia. Si yo observo la gasometría, desafortunadamente el gasómetro no está bien configurado, la fecha y la hora. No recuerdo cuántas horas fueron después, pero yo creo que han de haber sido 4 o 5 horas posteriores a la gasometría, que fue, ahora sí que la canción, que fue lo que pasó. Pues que tenemos un pH bajo todavía, bajó más de 7,32, bajó a 7,26, es bastante. Continuamos con la hipocapnia compensatoria, continuamos todavía con el déficit de bicarbonato, si podemos ver, teníamos 12,7, baja 9,7 y el cloro, ¿qué pasa? El cloro se bajó de 119 a 111 porque justamente está tratando de compensar un poquitito y lo está tratando de sacar para no acidificar más. El coeficiente de base aumentó un poquitillo de -13 a -17 y el lactato subió también muy poco, 3,17. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí tenemos en la no sé si el patólogo se guíe, ajá, quizá a lo mejor, seguramente se podría guiar por la parte de la historia clínica y ya a partir de ahí. Ojo, también, algo que yo también les comenté mucho la plática anterior y que a lo mejor igual el patólogo igual no lo quiera mencionar, gracias George por sacarlo, el bicarbonato se consume in vitro. Entonces, a lo mejor el patólogo puede no darle la relación porque dice, ah, sí, se consume in vitro, ¿no? A lo mejor por ahí se vaya a la hipercloremia. Y pues bueno, el lactato se subió muy poquito. Básicamente lo que podríamos decir aquí que el efecto más importante, la pérdida más importante es el bicarbonato, 9,7. Los demás no bajaron mucho, algunos, bueno, hasta perdieron para tratar de mejorar, este aumentó un poquitito, pero pareciera que si uno ve esta gasometría, uno dice, no, pues no se ve tan loco, pero pues, pero sí bajó, ¿no? Entonces, algo que no hicimos porque no me cabía ya aquí. Vamos a calcular el anion gap, ¿va? En el caso del primer estudio, tenemos un anion gap de 18,8, es decir, normal. Recuerden que el máximo aceptable es 21, pero si yo hago la fórmula del anion gap en las 5 horas después, tengo 23,7, es decir, tengo un anion gap elevado. Entonces, recordemos nuevamente el acrónimo, ¿no? DUEL. Y pues aquí en la historia clínica teníamos algo muy certero, intoxicación con etilenglicol o con anticongelante, ¿no? Entonces, pues sabíamos que esa era nuestra ganancia de ácidos de manera exógena. Aquí, bueno, también les vuelvo a dejar esta gasometría. Aquí no sé si quieran abrir sus micrófonos e irla resolviendo todos juntos, porque creo que ya esta ya vamos a acabar pronto, creo. Déjenme ver. Sí, ya vamos a acabar. Si el que quiera abrir el micrófono es bienvenido. Sin miedo, y nos conocemos las caras. O ya sé que se durmieron todos y no le entendieron ni madres. Ah, 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 llorando. Pues aquí hablando del pH hay una acidemia Ajá. y el CO2 está bueno. Aquí curiosamente está alto. Tendría que estar bajo como compensatorio. Ujú, exacto, me regresé un poquito a la misma gasometría porque dije, seguramente van a decir por qué no Ujú. repetimos esa, pero sí, en efecto, nuevamente tenemos aquí una hipercapnia, un aumento de CO2, es correcto. Entonces, tú aquí, ¿cómo le llamarías a esto? Mm, sería una acidosis respiratoria. Ya desde aquí tú ves, es respiratoria, porque tenemos el Ujú, CO2 elevado, ya, es ujú. respiratorio. Entonces, vamos a seguir Y observando. ajá, está bajo el bicarbonato y está alto el cloro. Ajá.
Entonces, en efecto, un déficit de bicarbonato. Ah, bueno, yo ahí me brinqué. Ahí valdría la pena determinar justo si puede ser por consumo in vitro o justamente por una acidosis metabólica hiperclorémica. Pero recuerda que la gasometría tenemos hasta 5 minutos y Bueno, generalmente sí pues, tomamos la muestra y nos vamos corriendo. bueno, Entonces, en ese sentido, los déficits de bicarbonato como tal. ujú, este sí ya es un valor real. Ujú. Y el anión GAP, mm, Creo que sí lo calculé, ese va a salir al final. Pero si lo quieres calcular, está bien. sí. Yo lo haría, pero tengo mi celular de cámara. Ay, quedamos que qué analitos eran. Era el sodio Es la suma del mm, sodio con el potasio con el potasio menos el menos, cloro. menos la suma del cloro con el bicarbonato. Mm, claro, ya, me hice bolas. A ver, muchachos, yo ya estoy viéndolos aquí, ya estoy viendo aquí cámaras y yo no veo que saquen sus calculadoras y que estén aquí sumando. Ahora sí, ya vi a Pamela Fragoso sacando el lápiz y haciendo el cálculo. Entonces, A vamos. mí 43. ¿Ah? Who said that? 29. A ver, déjenme hacerlo yo. ¿Dónde están los pinches paréntesis? A ver, préstame tu calculator. Entonces, vamos a hacer primero. ¿Cómo se pone esto en científica? Ay, no entiendo el iPhone. Ah, aquí está. Entonces, Ok. vamos a poner paréntesis y vamos a poner Ujú. 141 más el Más potasio, que es 5.3. 5.3. Y vamos a cerrar paréntesis y a eso le ponemos un negativo y volvemos a abrir otro Ujú. paréntesis y vamos a poner 14.4 más, 4.4 menos no, 100, más, más más. 117. Es la suma de la Ujú. suma de los electrolitos alcalinos con la suma de los ácidos, los cationes con los aniones, y la suma Ujú. de esos dos la vamos a restar. No, ya puso Pame, y sí Que coincide. si no, por eso sí les va a dar un anion gap elevadísimo. No se preocupen, a mí también me pasó. Yo dije, a la madre, dije, todo es acidosis, todo es cetoacidad. Y Lo obviamente, ponen como, perdón, 14.9, entonces tendría que estar por arriba de 21, ¿no? Para poder definir que está incrementado. ujú. Ay, güey, ¿dónde le saqué este 14? Eh, y el clorito 117. Y cierro esto. Ajá, en efecto, da 14.9. Entonces, si nos vamos a ello es de 8 a 21. Entonces, el anion Ujú. gap está muy bien y ya vimos que tenemos hipercloremia, tenemos un anion gap normal con hipercloremia, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Cuando teníamos anion gap normal e hiperclorémico, principalmente pensar en pérdidas de bicarbonato, ya sean a través de índole gastrointestinal, como las diarreas o vía renal, o porque yo me la mamé y a lo mejor punto es cloro de sodio al 0.9%, ¿no? Y yo le aumenté el cloro, ¿qué pedo? Soy chingona y qué. Eh, muy bien. Entonces, bueno, aquí está el déficit de base, que es -16 y ya nos dice que es una tendencia a la acidosis. Me voy a saltar la parte del cloro porque ya inclusive hasta el anion gap lo resolvimos, ¿no? De aquí, bueno. Aquí pueden ver justamente tenemos un aumento de lactato, también más ganancia de ácidos, es decir, de ácidos tenemos la parte respiratoria, tenemos el aumento de cloro, tenemos el aumento de lactato y nuestra balanza se va más fuerte porque perdimos bicarbonato, ¿no? Entonces tenemos una acidosis, esta sí es mixta, ¿va? Porque sí tenemos las dos. Y, ay, que no estoy viendo acá.
Tacatá, 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 tacatá. Y pues aquí está el anion gap. Entonces, principalmente ello. No sé si con este ejercicio les quedó un poquitito más claro. La verdad es que no quise poner más de gasometrías porque dije, ay, pues es mucho de lo mismo, ¿no? Desafortunadamente, salvo con Jane, es la única que tenemos historia clínica. Los demás, la verdad es que yo, por andar cuchicheando, me puse a imprimir estos y dije, este está chingón para explicar con la gasometría. Entonces, ay, aquí escriben mucho. Ah, sí, 14 9 14 6. Sí, para diferenciar justamente la parte de ganancia de iones fuertes, lo que escribieron. Entonces, básicamente, no sé si les queda claro aquí. Aquí, o sea, es como interpretarlo hacia dónde vamos y pensar qué es lo que tiene el paciente. A partir de lo que vayamos nosotros teniendo, ir pensando qué es lo que le pudo pasar, porque también esto es una manera diagnóstica, ¿no? Aquí algo que, por ejemplo, vamos a observar y que no lo mencioné, todas las gasometrías venosas siempre va a salir el oxígeno bajo y es normal porque no es, sabemos que las venas principalmente no llevan el oxígeno, ¿no? Van a sacar el CO2, inclusive por eso nos decimos, es la sangre sucia. Entonces, es normal que eso lo veamos, pero si nosotros vemos, por ejemplo, al paciente que respira muy mal, que se ve todo jodido, todo demás, oxígeno. Y no le voy a dar oxígeno porque me gusta cobrarles 1,000 pesos del día, sino porque también yo puedo prevenir justamente que se me deteriore de manera respiratoria, ¿no? O también aquí hay veces en las que luego a veces creemos que porque tiene la saturación normal no amerita oxígeno y aquí no, es que no es oxígeno porque el güey está cianótico, es porque esto ya es un medicamento porque me va a alterar el equilibrio ácido-base, ¿no? Quiero ayudarle al riñón de lo que no me está pudiendo compensar, alcalinizando un pelín más con oxígeno, ¿no? Aparte nadie se muere con oxígeno a menos de que ustedes le inyecten todo el pinche oxígeno mamalón en anestesia y que hiperinsuflen los alvéolos, entonces ahí sí los van a matar, pero nadie se muere inhalando el oxígeno, ¿va? Entonces yo espero, esta fue una charla, yo creo que más breve. Y yo espero que haya sido, la verdad, bastante simple de entender. Es un tema que a lo mejor nos asusta un poquitito, pero más que nada es como recordar un poquito las bases, la bioquímica y también la fisiología de lo que está ocurriendo en el paciente. Y digo, vaya, a ustedes les encanta la fisiología, puesto que les gusta la anestesia y es mucha fisio. De aquí no sé si tengan alguna pregunta. La conclusión de esto, bueno, básicamente creo que toda la plática estuve dando, la importancia de la gasometría, por qué hacerlo, por qué no, qué información me da. Digo, yo creo que es un estudio que inclusive nuestros pacientes que vienen de urgencia, yo sí consideraría inclusive meter los tres estudios, hemograma, química y gaso de una vez. Digo, si yo veo que es el paciente que no se ve tan jodido, pues chance, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero si es el más crítico, todo, siempre y cuando no tenga alteraciones de hipoperfusión, por supuesto, si corramos de una gaso, yo creo que nos va a dar muchísima información para irnos adelantando. Si no me recuerdo, hay un patrón respiratorio que es el de Kussmaul, que se ve cuando el paciente tiene acidosis metabólica y es compensatoria. Eso no lo desconozco en este nombre del Kussmaul, pero digo aquí, por eso también ustedes tienen se me fue el nombre del aparatito, el medidor del CO2, que no me acuerdo, pero ahí lo tienen, ¿no? También para observar qué tanto se les puede llegar a disparar, ¿no? Al capnógrafo, muchas gracias. El que se come las pilas, ese aparato. Va, te voy a checar ese del Kuzma, muchas gracias. Y pues, ¿alguna duda, alguna preguntita? ¿Quedó claro? ¿Quedó más revuelto? Yo veo caras que me mueven y me dicen que no. Anaí se rasca la cara de no lo sé. Eh, Bueno, perdón, es que en el chat Anaí puso que en el capnógrafo
Ah, Ajá, sí, no, no. perdón, en el camnógrafo, no, en el gasómetro, que cuando se pone si está hemodiluida la muestra, cuando tienen la, ¿qué? Solución, cuando están conectados a una vía y tienen terapia de líquidos, si se le tiene que poner que sí. En teoría sí, porque justamente no es la sangre que está, esa no la había leído, perdóname Anaí, y tú rascándote de, ¿por qué no me contesta? ¿Qué le pasa? Sí, se supone que sí, porque ya estamos añadiendo líquidos, entonces, inclusive, bueno, también, obviamente tenemos que tener criterios incluso cuando estamos administrando potasios y ¡pua! De repente vemos que se nos eleva demasiado y a lo mejor la tomamos, ¿no? Ir como que, como teniendo ese criterio, pero sí, sí tenemos que poner que es una muestra dilucional. Si, por ejemplo, es una muestra que acabamos de tomar, que estamos haciendo, por ejemplo, la cateterización y antes de conectarle el suero, sacamos, listo. Inclusive, bueno, hay quien dice que cuando tenemos la parte de administración de líquidos, tenemos que dejar o tenemos que extraer dos jeringuitas y hasta la tercera es la que vamos a tomar para correr la gasometría y ya después le vuelves a meterle las jeringuitas. Digo, eso yo no sé porque digo, bueno, no que se te coagula y todo lo demás o a veces el perro ni le sangra, ¿no? A veces nos cuesta un chingo de trabajo las venas colapsadas y ya estás tú o sea, cualquier escupitajo de sangre es bueno, ¿no? ¿Qué más pequeños seres del universo? Que gracias por ignorarla, dicen, ya te puse en el mensaje. Ajá. Perdóname, Anaí. Me ganaste un chocolate. Pues bueno, igual si tienen alguna duda también o cualquier cosa, igual pueden, ¿cómo se llama? Decirme. Si quieren que con mucho gusto en el hospital me dicen, Abril, a ver, te resuelvo esto para ver si entendí o ayúdame y todo. Por supuesto, yo les voy a decir, vieron mi plática, ya deberían, no es cierto. Yo con todo gusto les voy a asistir sin problema, porque también el que aprendan ustedes y yo el que les enseñen. Así los dos aprendemos juntos. Y pues bueno, como buena apicultora, pues mil gracias. Y bueno, no sé si ustedes se fijaron nada más. Al inicio de la plática vimos el espacio moviéndose y se veía la nébula que está toda llena de gases. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, igual voy a compartir la diapositiva. Estamos viendo cómo se movió el fondo y al final tenemos a un tipo que está viendo con una luz que se le ha iluminado la gasometría. Yo no hago las cosas por hacerlas, hijos. Yo las hago con un sentido y un propósito. ¿Va? Entonces, Andy. Entonces sí era para darnos un viaje. Ah, Era el viaje al conocimiento de la ciencia. Y si no, pues ya. Ya cuando la tengan en su computadora, la rebobinan y van a decir, ah, sí, perra, sí, es cierto. ¿Va? Pues bueno, les agradezco mucho hayan puesto sus manos y confianza en mí, para poder yo haberles enseñado esto. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Abril, por darte el tiempo de hacernos esta presentación. Y ya que están aquí varios, no me acuerdo si a alguien le di en particular fisiología respiratoria. Si no, no sé si Héctor la quiera dar, que es como el que tomó el curso de ventilación. No sé si alguien más lo tomó o si alguien la quiere ir haciendo para avanzar con eso, porque Co tiene cerca también la de monitoreo. Yo creo que con esto entenderían también mucho la gasometría también. Ah, ¿ves? Ah, bueno, discúlpame, Héctor, por eso lo empecé, porque no me acordaba si les había dicho o no. Ajá, o sea, yo creo que antes fisiología. Entonces, ¿te rifas con esa? Dice que pues ya que, No, sí, está bien. Pues van de la mano al final, güey, ya chingatela. Sí, pues las dos, digo, no sé, bueno, depende
si veo que es mucha información, pues ya serían como en dos partes y si pueden una sola, pues ya, qué mejor. Sí, gracias, Héctor. Sí, Ah, Bueno, pues muchas gracias por sus atenciones y vayan a descansar. Gracias, April. Gracias, Abril. Ahorita les comparto esta madre. Ah, pero las Bye. majaderías van a quedar guardadas.